Pues otra vez, gracias por la oportunidad de predicar en este domingo especial. Y yo soy el que se siente honrado de poder abrir la palabra para vosotros en este domingo. Y cuando yo pensaba en qué iba a hablar en este domingo especial, aunque ya sé que estuvisteis el domingo pasado aquí en la iglesia, pero pensaba en algo que os animara como iglesia a seguir adelante. Y básicamente la predicación de esta mañana es animaros viendo lo que es la iglesia, entendiendo de qué somos partícipes cuando somos partícipes de la iglesia. A veces, y es normal, a veces es difícil vivir en comunidad. A veces es difícil convivir con otros en la iglesia. ¿O no? O aquí todo va siempre de maravilla, ¿no? Bueno, pues tenéis que pasaros por mi iglesia en Irún y veréis cómo las cosas a veces se complican. Y a veces alguien se desanima y ve que algo pasa en la iglesia y dice: ¡ay, es que la iglesia tenía que ser ese refugio donde encontrar amor y cariño! Y lo que encuentro en la iglesia a veces es otras cosas. Pero si desenfocamos de qué es la maravilla de la iglesia, es fácil que nos desanimemos. Pero si miramos a Cristo y lo que Él quería hacer con la iglesia y lo que significa la iglesia, reafirmaremos nuestros pies. Como dice Hebreos, afirmad esas rodillas que tiemblan, mirad al frente, porque lo que nosotros estamos viviendo, ser parte de la iglesia, es algo maravilloso. Es algo que a veces ni siquiera entendemos la maravilla que es la iglesia. Cuando Cristo, la noche en que iba a ser entregado, Él partió el pan, lo repartió, después la copa la pasó entre los que estaban ahí, y ese día se inauguraba un nuevo pacto. Cristo dice: hay un nuevo pacto que es en mi sangre. Haced esto en memoria de mí, es lo que repetimos siempre cuando participamos de la Cena del Señor. Y aquel día estaban empezando cosas maravillosas en ese nuevo pacto. Varias de las cosas maravillosas es que dejaban ellos un sistema religioso rígido para venir a algo maravilloso. Antes había un idioma que era el idioma de Dios. Cuando tú leías la Biblia, ¿en qué idioma la leías? En hebreo. Cuando alguien hablaba un judío con otro judío, hablaba en hebreo. Y cuando se bendecía a Dios, se hacía en hebreo. De repente, en el nuevo pacto, no hay un idioma que es santo, no hay un idioma que es escogido. Ahora, todos los idiomas valen para adorar a Dios. Todos los idiomas. No importa cuál sea el idioma. No importa si es raíz del latín o si es raíz del alemán, en cualquier idioma. Ya no hay un idioma, ahora hay muchos idiomas. En el nuevo pacto, o en el antiguo pacto, sabéis que existían unos alimentos que se podían comer y otros que no se podían comer, ¿correcto? Conocéis más o menos la ley. Ahora todos los alimentos son santos. No hay unos alimentos inmundos. Todos los alimentos son santos. Si me permites el paréntesis, solo hay una comida que comerla te puede condenar. Hoy hasta Israel con los acertijos. A ver, pues si todas las comidas son santas, ¿cómo es que hay una comida que si tú la comes te condena? ¿Alguno sabe? Lo sabéis, pero no sabéis que lo sabéis. Participar de los elementos del Señor condenan si no lo haces dignamente. El resto de los alimentos son santos. Y puedes ir y comer cerdo y hacerlo, y dando gracias a Dios. Ya no hay un lugar santo. En el antiguo pacto lo había. Cuando tú querías ir a la casa de Dios, a la presencia de Dios, no te quedaba otra que ir a Jerusalén. Y ahí se sacrificaba, y ahí levantaban los brazos al cielo, y ahí estaba la presencia de Dios. Había solamente una casa de Dios, que era esa. Ahora, ¿cuántos lugares en el mundo la gente se reúne y busca a Dios? Todos.
¿Cuántas iglesias se están abriendo esta mañana alrededor del mundo? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? Y en cada una de ellas está la presencia de Dios. Ya no hay un lugar, ya no hay un idioma, ya no hay una comida, ya no hay un día. En el antiguo pacto había un día. Era el día santo, era el día de Dios. Era el día en que se hacía o el día en que no se hacía. Ahora, ¿cuántos días hay santos? Claro, la gente dice, no, ya no hay ningún día santo. No. Ahora hay 7 días dedicados a Dios, especiales a Dios. Y todo esto lo trae el nuevo pacto. Ese nuevo pacto en el cual nosotros participamos. Ese nuevo pacto tiene algunas cosas muy interesantes, como lo que hemos leído antes en la lectura congregacional, y es que ese nuevo pacto, y siempre nos gusta esto, es un misterio, o era un misterio. Pablo dice, mira, esto que nosotros vivimos, que es la Iglesia, dice, esto era un misterio antes. Dios no lo reveló, sino que dejó la sorpresa, y lo voy a decir así, la sorpresa de lo que iba a ser la Iglesia, la dejó para este nuevo pacto. Tanta sorpresa es que cuando el Evangelio llega a los samaritanos, que son mezcla de hebreos y de gentiles, los judíos dicen, ¿cómo? ¿Cómo los samaritanos, que su sangre no es pura, pueden participar de esto? Y más adelante, cuando Pedro va a Cesarea por este centurión Cornelio, Pedro está asombrado de que los gentiles también puedan participar de este pacto. Y este es el misterio que hemos leído en Efesios 3. El misterio es que Dios estaba preparando algo maravilloso. Un lugar maravilloso, un reino maravilloso, una congregación maravillosa, una asamblea maravillosa, que es lo que nosotros llamamos iglesia. La iglesia no es el local, esto lo tenemos claro, ¿no? Esta madera, este púlpito, por cierto, este púlpito lo hizo mi padre. Para los más viejos del lugar, este púlpito lo hizo mi padre. Pero la madera no es madera santificada. Cuando se cortaba este árbol no se hacían rituales para entregarlos al Señor. Es madera normal. La madera del suelo, el piano está hecho con madera normal. Los ladrillos no son ladrillos santificados. Son los mismos ladrillos que tiene cualquier otro lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo que formamos todos los que somos sus hijos. Al local este le llamamos iglesia pues por tradición, ¿no? Porque lo hemos hecho siempre así y lo haremos siempre así. Pero la iglesia somos nosotros. Y la iglesia es algo maravilloso. Absolutamente maravilloso. Permitidme que ir al principio de Efesios, aunque hemos leído el capítulo 3, permitidme que vayamos al principio. Y quiero ver algunas cosas que el libro de Efesios nos dice sobre la iglesia. Y fijaos, capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y él va a pedir 3 cosas que vienen a continuación. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto parece un trabalenguas, pero cuando lo leemos despacio, son las 3 cosas que están pidiendo. Que os alumbre en sabiduría, que entendáis la herencia, que entendáis la riqueza y que entendáis el poder. Que entendáis el poder. ¿Dios es poderoso? ¿Su iglesia es poderosa? Sí, porque le pertenece a Él, no porque en nosotros haya ningún poder. Pero ciertamente la iglesia tiene poder y es lo que dice el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Ahora, fijaos que
habiendo pedido estas tres cosas, y esto es para que entendáis el desarrollo de estos versículos, después de pedir estas tres cosas, él va desde el versículo 20, desde el 20 en adelante, va a decirnos algo sobre la última petición que ha hecho. La última petición que ha hecho es sobre el poder. Pues nos va a decir Pablo algo sobre ese poder. Leo. La cual operó, está hablando la fuerza, el poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes. ¿Tú necesitas poder para resucitar a alguien? Bueno, ¿se necesita poder para resucitar a alguien? Sí, ¿no? Sí, porque resucitar no es algo muy común, ¿no? La mayoría de los que mueren pues tienen esa costumbre de quedarse en la tumba. Y fijaos que en la entrada triunfal, que ahora hemos celebrado la Semana Santa, ¿no? En la entrada triunfal, ¿os acordáis que Jesús entra en este pollino y le echan las palmas delante y los mantos y cantan Hosana, que viene en el nombre del Señor? Y el texto bíblico nos dice por qué Cristo tiene tanto éxito ese domingo. Acordaos que 6 días después está solo en Getsemaní y hasta los suyos se han ido. Y nos dice el texto que la multitud viene a adorarle porque habían visto a Lázaro resucitado. Y tú y yo, que tontos no somos, seguiríamos a cualquiera que nos resucitara. Por tanto, ¿es necesario el poder para resucitar? Claro, y el ejemplo que usa es este. Dios es tan poderoso que resucitó a su Hijo. Ahora, va a decir más cosas en este versículo 20. Lo resucitó y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. En la cultura judía, sentar a la diestra en una cena o en una comida era un lugar de honor. Tanto que, si os acordáis, vienen Juan y Santiago, le piden a su madre que su madre vaya a Jesús y le diga, mis hijos podrían estar en la gran cena de las cenas, mis hijos podrían estar a tu derecha y a tu izquierda. Qué morro la mujer, ¿eh? La veré en el cielo y le pediré perdón, pero la mujer es muy lista. Dice, hombre, mis hijos tienen que estar en las posiciones de honor. Y Jesús, con mucha misericordia, le dice, ¿ya os acordáis? Mira, esto no me es dado a mí, esto es cosa del Padre, sentar a diestra o a la derecha, a la diestra o a la siniestra. Por tanto, el poder de Dios del resucitarle y sentarle a la diestra a Jesús en una posición de honor. Y tanta es la posición de honor que fijaos cómo sigue diciendo el texto. ¿Dónde le ha puesto? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y nombre. Repito, sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío y todo nombre. ¿De este tiempo? No. ¿De cuándo? De siempre. Dios levanta a Jesús a una posición eterna de honor. Ahora, sabes que si tú quieres, y esto lo hace Dios porque tiene autoridad, y acordaos que la autoridad tú necesitas siempre respaldarla con poder o con fuerza. Imaginaos que yo me voy al ayuntamiento de Petrer y me planto ahí en medio en el ayuntamiento de Petrer y digo, desde ahora el alcalde de Petrer es Jeremy. ¿Y qué va a pasar? Que la gente va a decir, vale, ahora es Jeremy. ¿Qué va a pasar? Porque van a llamar a la policía o al manicomio. Aquí hay un loco diciendo no sé qué de Jeremy. Si yo quiero instaurar a alguien en posición, tengo que tener la fuerza y el poder para hacerlo. Por tanto, la autoridad de Dios para levantar a Cristo y ponerle por encima de todos, y el poder de Dios para levantar a Jesús de los muertos, del sitio más bajo, de la tumba, a levantarle hasta el lugar más grande, es el poder de Dios, cosa que no hay igual. Y ahora, no nos olvidemos del texto. El texto está diciendo que ese poder, está dando un ejemplo del poder que Dios usa con los suyos, con su iglesia. Y tú dices, uy, Irra, este poder es muy grande, ¿eh? Esto que estás diciendo es exageradamente grande y yo como que quizá me falta un poco de fe, pero es que quizá no veo ese poder. Quizá soy yo que estoy falto de poder, falto de fe. Y la realidad
es que lo que es la Iglesia y la maravilla de la Iglesia y el poder que Dios ha usado con la Iglesia es algo evidente, pero que a veces no paramos a pensar. Cristo instaura la Iglesia y fijaos en una cosa. Lo primero que quiero hablar es de la Iglesia en sí misma. Quizá todo este pasaje es un poco complicado y tú dices, mira, aunque Israel ha intentado hacer el mejor esfuerzo para que lo entienda, no lo he entendido. Pero seguramente vas a entender esto. El tamaño de la heroicidad demuestra el tamaño del héroe. ¿Me seguís? Repito. El tamaño de la heroicidad demuestra el tamaño del héroe. Tu mujer, después de 2 semanas insistiéndote que saques la basura, por fin la sacas. Y la sacas y sales a la calle, abres el contenedor, lo echas y la gente sale a los balcones a vitorearte. ¡Hombre! ¡Bravo Israel! No, porque eso no tiene ninguna gloria. Pero en cambio, cuando un general vence una victoria, vence una batalla y vuelve, le honran y dicen, qué grande es. En el Imperio Romano, cuando un general ganaba una gran victoria, una gran batalla, normalmente le construían un arco. Si vas a Roma, está el arco de Constantino al lado del Coliseo y entras un poquito más adelante en la ciudad vieja y está el arco de Tito. Y ese arco de Tito era un honor, una aclamación por haber destruido Jerusalén, si os acordáis de la historia. Pero el tamaño de la heroicidad demuestra el tamaño del héroe. El tamaño de lo que consigues hacer demuestra tu tamaño. Si eres un héroe o no eres un héroe. ¿Lo que Cristo hizo con la Iglesia es de ser un héroe? Absolutamente. Porque Cristo trajo un imperio, un reino, como jamás se ha conocido y como jamás se conocerá. Y lo que es la Iglesia no tiene nada con lo que se le pueda comparar. Nada se puede comparar con lo que es la Iglesia. No existe nada como la Iglesia. Un lugar multicultural. Aquí estamos de muchos países diferentes, de muchas lenguas diferentes, de muchos colores de piel diferentes. También de muchas educaciones diferentes. Algunos aquí han tenido la oportunidad de estudiar y tienen doctorados. Otros no han tenido la oportunidad y lo único que tienen es la educación básica y el trabajo que han conseguido con sus manos. Pero no es un impedimento. No es un impedimento. Porque en la Iglesia de Cristo todos son iguales. Fijaos qué interesante que en el primer siglo, cuando iban a la Iglesia los cristianos, iban con sus esclavos. Sí, la esclavitud es algo muy lejano, muy feo, pero los cristianos iban a la Iglesia con sus esclavos. Y en cuanto se sentaban en la Iglesia, eran iguales. Porque delante de Cristo eran iguales. Por eso tu condición económica, tu educación, tu nacionalidad o tu pasaporte no importa, para que formes parte de esto. La Iglesia es un lugar inclusivo en los que todos tienen lugar. Todos los estratos sociales, todas las condiciones físicas. Si tú estás enfermo, no va a haber en la puerta aquí alguien que te diga, ¿tú estás enfermo? Si estás enfermo no puedes entrar, porque esto es la Iglesia de Dios. Están bienvenidos todos, no importa tu condición física. Puedes participar de lo que es la Iglesia. No importa si estás sano, enfermo, tu condición económica, tu estrato social, tu cultura, el color de tu piel. Y hermanos, no existe nada así en el mundo. Aunque hablemos de la sociedad moderna, yo estoy seguro que aquí hay varios que vienen de fuera. Yo estoy seguro que la mayoría de los que vienen de fuera, en algún momento, en esta sociedad española moderna, han notado discriminación, solamente por ser de fuera. La Iglesia es algo diferente. En el acceso a la Iglesia, en entrar a la Iglesia, ¿quién puede entrar a la Iglesia? Fijaos que si se llegara a la Iglesia por tu capacidad económica,
muchos no podríamos entrar en la iglesia. No estoy hablando del local de la iglesia ahora, estoy hablando de participar de este cuerpo de los santos. Si fuera por tu condición económica, muchos no podríamos entrar, solo entrarían los ricos, ¿verdad? Si fuera porque tienes que recitar unas palabras, esto es fácil, solamente recitar palabras, sí, pero ¿qué hacemos con los mudos? Que no pueden hablar. Los mudos no pueden participar de la iglesia. Esto es absurdo. Por tanto, no es recitar unas palabras. No es viajar a un monte y en el monte tener una experiencia, porque los inválidos, ¿cómo subirían al monte? No es tener unos estudios, porque ¿qué sería de nosotros los que somos más sencillos? Dios lo ha querido, y uso esta palabra aunque no me gusta, pero creo que me vais a entender, Dios lo ha querido abaratar tanto la entrada a la iglesia que ha dicho, voy a hacer que la entrada al cuerpo de Cristo sea algo que puedan tener todos, los ricos, los pobres, los tontos, los listos, los mancos, los mudos, los cojos, los inválidos y todos. Y aparte es que es una palabra muy pequeñita, es la fe. Todos pueden tener fe, los ricos, los pobres, los listos, los tontos, los mancos, los mudos, los sordomudos, todos pueden tener fe. No existe algo así en el mundo. En el mundo, lo sabéis muy bien, cuanto más pagas, mejor te tratan. Si no tienes X dinero, no puedes entrar en ciertos sitios. No es por cumplir un examen, no es por nacer en un lugar, no es por comer un alimento. Llegar a participar de esto tan maravilloso que es la Iglesia, lo pueden hacer todos a través de la fe. En su forma, la forma de la Iglesia es maravillosa. Y lo repito, y no hay nada que se le parezca a la Iglesia. Tú puedes ir a una iglesia en Alemania, y ahí están los germanos, no sé si hay algún alemán en la sala, pero ahí están los germanos cantando sus himnos del siglo XIII, y súper formales, no se oye una mosca en la congregación. Ahí están todos bien formales, todo ordenadísimo, todo un timing perfecto. Te vas a una iglesia en el centro de África y es todo lo contrario. La gente viste como puede, uno subido a un árbol, otro sentado en el suelo, otro vestido como sea. Y si tú miras las dos iglesias, yo diría, porque yo soy una persona muy dura de corazón, Dios está en Alemania, porque mira cómo se hacen las cosas, pero no es verdad. Dios está también allá. Y la iglesia a veces se reúne en edificios maravillosos como este, y más grandes, mega edificios, con mega iglesias, con un montón de gente, y Dios está ahí. Y Dios se reúne también, y también es la iglesia, cuando en China una iglesia escondida, pequeñita, son 4 personas, sin instrumentos, sin luces, sin micrófonos. Y eso es la iglesia también. Y eso es maravilloso. No hay nada que se le parezca a la iglesia. Pero voy más lejos. No solamente en cualquier lugar del mundo la iglesia es multiforme, es que también en cada momento de la historia. En el siglo IV, en Alemania, en el siglo IV, en España, en el siglo IV, en China, y todo esto es la iglesia. Y tiene una multiformidad maravillosa. Y nosotros somos de la iglesia, nosotros somos eso, parte de ese cuerpo. En su extensión, la iglesia es diferente de todo lo que hemos conocido. Una iglesia que no conoce fronteras. Una iglesia que desde el día de Pentecostés, que se van todos los que estaban ahí reunidos en Jerusalén de otras naciones, desde ese día la iglesia arranca. Y la iglesia se va extendiendo sin que las fronteras le afecten de ninguna manera. El evangelio va corriendo, llenando el mundo. Cuanto más se empeñaban los hombres en destruir la iglesia más crecía. Tenemos, si te gusta la historia, en los primeros siglos tenemos las 10 persecuciones
de los emperadores romanos. La peor de ellas, Domiciano, alrededor del año 90, Nerón, por supuesto, que ejecuta a Pablo y a Pedro. ¿Y esto hace que la Iglesia se muera? Esto hace que la Iglesia crezca, hasta que llegamos a Constantino en el siglo III, que la Iglesia ha crecido tanto que Constantino no puede sujetarla. Y Constantino dice, bueno, es el momento de legalizarla porque hemos intentado acabar con ella y no hay manera. Y a través de Constantino la Iglesia llega a ser legal, por fin. Una Iglesia que no conoce fronteras. No existe nada como esto. Y tú y yo formamos parte de eso. Los imperios han venido y han ido. Los imperios han florecido, han mostrado su gloria y se han terminado. Y el reino de Cristo sigue. Mateo 16, 18, en la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le responde, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, que ni aun las puertas del Hades, ni aun la propia muerte podrá contra ella. Y la muerte es algo poderoso también, porque la muerte ha terminado o termina con todos los hombres. Ninguno le puede hacer frente, solamente Cristo. La Iglesia es tan maravillosa en su extensión, tan incontrolable en su extensión, que pasan cosas tan interesantes como... yo no sé si conocéis la historia de Jim Elliot y sus amigos, ¿sí? Que ellos van a predicar a los Aucas y van a la selva en Ecuador, y en la selva en Ecuador les matan. Pues hay un hijo, el piloto se llamaba, si no me falla la memoria, Nate Saint o algo así, perdonadme los angloparlantes. Pero cuando él muere, él tiene un hijo de 5 años que se llama Steven. Este Steven, imaginad, claro, tu padre se muere cuando tú tienes 5 años y se muere porque está llevando el Evangelio a otro lugar. Entonces él cuenta, el propio Steven, cuenta que él está pasando por ya 20 años más tarde, él está pasando por una crisis de fe en su vida. Y está viajando por el mundo y llega a Mali, a una ciudad que se llama Tombuctú, que está en el desierto. Y él, por una tormenta de arena en el desierto, se queda atascado en esta ciudad. Y, claro, él está en medio de musulmanes. Así que él va con un poco de miedo y él va preguntando, ¿hay una iglesia aquí? Sin ninguna esperanza de que la hubiera. Y dice, no, y creo que hay al fondo hay un edificio viejo, pequeño, que es una iglesia. Y él llega a esta iglesia, y en esta iglesia no hay nadie, está abandonada la iglesia. Pero estando ahí aparece un hombre, Nua, voy a decir de memoria el nombre, pero creo que era algo así como Noa o Nua, y resulta que él es el único cristiano de Tombuctú, el único. Y claro, todo el resto de pueblo es musulmán y le han hecho la vida imposible. Le han perseguido, le han azotado, le han hecho un montón de cosas. Y este Steven le dice a Nua, oye, tan difícil ha sido para ti la vida como cristiano, ¿cómo te has mantenido firme? ¿Cómo tú después de una persecución y una vida tan dura, te has mantenido firme? Y Noa dice, ¿sabes qué? Cuando yo tenía momentos de duda, pensaba en la historia. Venga. Pensaba... No sé por qué me emociono. Bueno. Pensaba en qué historia, ¿lo sabéis? Y este Nua dice, pero yo nunca he sabido si era de verdad. Y Steven dice, sí, era mi padre. ¡Buah! Increíble, ¿no? Se encuentran un americano y un malí en una ciudad tan lejana. Y ahí está la presencia de la Iglesia. Ahí está el testimonio de Cristo. Maravilloso. Y en el cielo escucharemos historias como estas a montones. Porque la Iglesia es algo que ha corrido y que corre. Como nada. No se puede comparar con nada. La Iglesia ha sido predicada en todo sitio. Podríamos, y no me extiendo mucho más, pero una de las características de esta iglesia es que
A diferencia de cualquier otro imperio o cuerpo, sus recursos son ilimitados. Qué maravilla, ¿no? Todos los imperios tenían recursos limitados. Y cuando se terminan los recursos, se acaba el poder. Viene otro rey pronto, si te has quedado sin recursos. Muchas gracias, hermano. Si te quedas sin recursos, te quedas sin rey, ¿no? La Iglesia de Cristo es el imperio sin límite de recursos. Nunca que des un euro para Dios, digas, Dios necesita mi dinero. Dios no necesita tu dinero. Y si piensas así, no lo eches. Guárdatelo en el bolsillo y vete a tu casa. Porque Dios no necesita tu dinero. Cuando nosotros damos la ofrenda, se hace por otras intenciones, que no es ahora el caso de hablarlas. Pero Dios no necesita tu dinero. Los recursos de Dios son ilimitados. Y Él los va a usar de la forma que quiera, en el momento que quiera. Y voy rápido. Su dirección. Todos los imperios han tenido reyes imperfectos. Todos. Todos los imperios han tenido reyes muy buenos en unos aspectos y muy malos en otros aspectos. ¿Cómo es la dirección de la Iglesia? ¿Cómo es quien gobierna sobre la Iglesia? Es perfecto. El único líder perfecto. Esa es la Iglesia. El resto de líderes se equivocan. Estoy hablando de Cristo, no estoy hablando de David y de Jeremías, que ellos ciertamente se equivocarán poco, pero se equivocarán. Su dirección, su bandera. La bandera de este imperio es el amor. Cuando Cristo va en esa última noche, antes de ir al huerto de Getsemaní, él dice algo que después de 3 años de ministerio tenía que llamarle la atención. Y él dice, un nuevo mandamiento os doy. Y por esto os conocerán. Y ahí está Pedro, dice, el poder. No, la fuerza. No. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? El amor. Y esa es la bandera del cristianismo. Aquí, hermanos, muchos de vosotros tenéis muchos dones. Está el que es muy bueno haciendo una cosa y terrible haciendo otras cosas. Y así soy yo. Yo soy malo en unas cosas y peor en otras. Pero todos tenemos unos dones que podemos o no podemos. El amor es un don que todos podemos ejercer. No importa lo listo que seas, no importa lo bien que prediques, no importa lo gran teólogo que seas, no importa lo fiel, sí importa lo fiel que seas a la Iglesia, pero el amor es algo que todos podemos tener, todos. Y por eso es lo que tiene que manifestar, es la bandera de la Iglesia. Lo que tiene que demostrarse que una Iglesia es de Cristo, es el amor. Tenemos una señal de identidad, por supuesto, que es el Espíritu Santo. Tenemos un sello de pertenencia, que es el Espíritu Santo, que nos marca a todos nosotros. Y en todos nosotros se debería ver esa señal de pertenencia al Espíritu Santo a través del fruto del Espíritu Santo. Cuando alguien te vea vivir, debe notar que tú tienes el Espíritu Santo. Y se podría decir más. Ahora, dejadme con el tiempo que queda, que saltemos a Efesios capítulo 5. Y en Efesios capítulo 5, voy a buscar un pasaje un poco raro no, que quizá te extraña que lo mencione, pero el 5:25. Maridos, y no voy a hablar a los maridos esta mañana, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y si hemos empezado diciendo antes que, como hemos leído en el texto, que la Iglesia es la plenitud del que todo lo llena,
y que cuanto más honrosa sea la Iglesia, más glorioso es Cristo, cuanto más grande es la heroicidad, más grande es el héroe. Cuanto más gloriosa sea la Iglesia, más refleja la gloria de Cristo. Y aquí dice que Cristo ama a su Iglesia y ¿qué hace con la Iglesia? La purifica a través de la palabra. No solamente es que tú tienes que venir para ser alimentado, sino que en un sentido tu santificación o de tu santificación depende la gloria de la Iglesia y por tanto la gloria de Cristo. Y tú dices, uy, Israel, esto suena terrible, esto suena hasta herético. Pero piensa conmigo, si tú dices yo soy cristiano y a un amigo, y después ese amigo te ve darle algo a un necesitado, ¿qué va a pensar de Cristo? Bueno, ahí hay amor. Es verdad, él me dijo que era cristiano, fíjate qué señor tiene que hacer esto. Ahora, si ese amigo, tú le dices yo soy cristiano, pero en vez de ayudar a alguien, te ve robando, cogiendo un televisor en Carrefour y correr con las 75 pulgadas, ¿qué va a decir de Cristo? ¿Este es el Dios que sigue Israel y se dedica a robar y a hacer maldades? ¿Qué Dios más malo? ¿Qué Dios más malo? En un sentido, la gloria de Cristo depende que tú te santifiques y reflejes a Cristo como corresponde. Cuando tú vives de la forma contraria, estás haciendo el trabajo contrario de Cristo, porque Cristo está santificando a su Iglesia. Amigo, hermano, no te encuentres trabajando en contra de Cristo. Que tu forma de vida no trabaje en contra de Cristo. Que cuando te vean vivir, digan, ahí va un hombre de Dios. No estoy de acuerdo con lo que dice, no estoy de acuerdo con lo que predica, pero le veo vivir y vive de una forma correcta. Y eso glorifica a Cristo. Y esa es parte de la santificación de la Iglesia. Ahora queda esperanza, porque si tú dices, mira, yo soy tan humilde y tan poca cosa que yo no sé cuánto reflejo yo la gloria de Cristo. La Iglesia será presentada a Cristo perfecta, maravillosa, limpia, santa y purificada, sin ninguna duda. Y podría decir más cosas, pero no es el lugar. Dejadme que volvamos a Efesios 1. Cuando dice en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, hablando de la Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto que todo lo llena en todo, fijaos qué interesante y en griego es también muy interesante la forma en que lo dice. El pleroma, la plenitud del pleroma, la llenura del que llena. Y está haciendo un juego de palabras. Y tú dices, ¿la Iglesia es la llenura de Cristo? ¡Oh, qué cosa más rara! Pero sí, porque cuando la Iglesia sea presentada a Cristo y todas las potestades, todas las autoridades, como dice ahí, todos los principados, autoridades, poderes y señoríos vean a Cristo, dirán, el tamaño de la heroicidad demuestra la grandeza de Cristo y la gloria de Cristo será proclamada y expuesta desde el último lugar del universo hasta lo más profundo del infierno, donde todos reconocerán la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo, una de las formas, será manifestada por la maravilla que Él ha hecho con su Iglesia. ¿Quieres pertenecer a la Iglesia? Oh, claro que quiero pertenecer a la Iglesia. Por cierto, es por eso que es importante la disciplina en la Iglesia. La disciplina es fea, la disciplina es desagradable. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro papel de mantener lo más santa posible, lo más purificada la Iglesia de Cristo, para que sea presentada gloriosa. Y un día nosotros, aunque esto parezca increíble, un día nosotros reflejaremos de una forma perfecta la gloria de Cristo y, como he dicho, la gloria de Cristo correrá por todo el universo y será anunciada en cada rincón del universo. Y esa es la maravilla de pertenecer a la Iglesia.
cuando tú sientas la tentación de, hoy es que hay este hermano, esto yo sé que no pasa aquí, en otras iglesias. Oye, que este hermano me mira mal. Oye, este hermano no me saluda. Eso solo pasa en Irún. Oye, que este hermano no sé qué. Acuérdate de que perteneces a algo mucho más grande que eso. Y ámale. Porque cuando tú le amas a él, estás reflejando la gloria de Cristo. Ámale. Y no solamente vivamos nosotros la maravilla de lo que es ser parte de la iglesia, sino que invitemos a los de fuera. Ven y experimenta esto, que es la iglesia de Cristo. Lo más maravilloso, de las cosas más maravillosas que puede experimentar el hombre, el cristiano, viviendo en él.